Así que vamos a la escritura, 1 Timoteo capítulo 3, hermanos. Y los niños van a las clases. Ya, quedamos en la serie, hoy no vamos a tener PowerPoint, pero sí vamos a ver el texto. En la serie de Bases de una iglesia sana, ¿cierto? Bases para una iglesia sana. Y nos tocaba hoy día ver los requisitos de un pastor. ¿Recuerdan? Iban a ser la semana próxima, pero lo vamos a adelantar para hoy. Los requisitos de un pastor, o los requisitos de los ancianos, a la luz de la Escritura. Terminaremos esta serie la próxima semana con los diáconos, ¿ya? Terminaremos con los diáconos, y de ahí, oren por mí por favor, que voy a tomar una serie de predicaciones, vuelvo a tomar el sermón, para hacer una serie de las parábolas del reino, ¿ya? Oren por eso, porque necesito estudiar bastante las parábolas del reino, para que sean de edificación para la iglesia. Oramos entonces al Señor primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos tu bendición, Señor, en esta mañana, que tú puedas edificarnos, Padre, a través de tu palabra, que podamos ser bendecidos, Señor, por ello. Padre, moldéanos a tu imagen, y Señor, te pido, en el nombre de Cristo, que tú levantes obreros, Señor, de esta iglesia. Cuánta necesidad hoy día, Señor, vemos de obreros, cuando hay gente, Señor, transando a sus convicciones, cuando hay gente, Señor, vendiéndose, Señor, a evangelios falsos. Yo te ruego que tú levantes obreros fieles, Señor, obreros con requisitos bíblicos, que cumplan, Padre, lo que tu palabra dice, Señor, y que levanten, Señor, tu palabra por sobre todas las cosas. Alabamos tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Ya, este es un pasaje muy importante, ¿cierto?, para ver los requisitos que debe cumplir un anciano, ¿cierto?, un pastor. Dice, capítulo 3, verso 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Amén. Hermanos, sabemos y dijimos ya hace unas semanas que el oficio de apóstol y el oficio de profeta, ¿cierto?, hoy día no están operativos, no están vigentes, ya que ellos vinieron a poner un fundamento, vinieron a poner una base, y esa base ya está puesta, y hoy día edificamos sobre esa base que pusieron los apóstoles, ¿cierto?, a través de pastores maestros. Entonces la Biblia nos enseña que los oficiales que Dios ha dejado en la iglesia, ¿cierto?, son los pastores, ancianos o obispos, ¿cierto?, que se usa en la Biblia de manera intercambiable, y los diáconos. Ahora sabemos que Pablo, por el contexto, dejó a Timoteo en la iglesia de Éfeso aquí, y le escribió esta carta para poner en orden la iglesia e impedir que falsos maestros, ¿cierto?, enseñen diferente doctrina, enseñen falsas doctrinas, ¿cierto?, que la iglesia no siga esas doctrinas que estaban enseñando muchos líderes dentro de la iglesia. Muchos de ellos eran los pastores, muchos de ellos eran los ancianos, ¿cierto?, de la iglesia. Entonces, ¿cuál era la tarea de Timoteo? Corregir lo deficiente,
sacar las falsas enseñanzas, sacar a esos falsos maestros, enseñar la sana doctrina y también establecer nuevos ancianos, establecer nuevos pastores. Se da cuenta que Timoteo tenía una gran tarea, por eso que Pablo lo anima a cumplir esa tarea. No solo era enseñar la verdad, sino sacar lo malo y también levantar otros pastores, poner otros pastores de acuerdo a las características que Pablo le da ahí en la Escritura. Ahora, si vamos a Tito también fue dejado con ese propósito. Pablo lo envió a Creta para que estableciese ancianos, dice la Biblia, en cada ciudad. Entonces Pablo comienza a dar instrucciones de qué características o qué requisitos debían cumplir estos ancianos que él iba a establecer, estos obispos que él iba a establecer, ¿cierto? En el capítulo 5 le dice qué relación deben tener con los ancianos, ¿cierto? También le dice que no se apresure, ¿cierto? No imponga las manos con ligereza. Entonces, hermanos, Pablo le escribe estos requisitos para que Timoteo supiera qué hombres debía poner, ¿cierto?, en el pastorado, qué hombres la iglesia debía elegir para ser pastores, y se ve del verso 8 al 13 para ser diáconos también dentro de la iglesia. Ahora, dice el verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermanos, estamos en un tiempo donde necesitamos pastores, donde debemos orar al Señor de la mies, ¿cierto?, que envíe obreros a su mies, porque los obreros son pocos. Como decía recién en la oración, cada vez son menos, y algunos que fueron buenos, ¿cierto?, se están vendiendo a las herejías, ¿cierto?, destructoras. Entonces, cada vez son menos. Entonces necesitamos orar que de nuestra iglesia, hermanos, no solamente de otras iglesias, de nuestra iglesia se levanten hombres que quieran servir al Señor, hombres que quieran poner en alto la palabra de Dios, pero hombres también que cumplan con los requisitos que la Escritura dice, ¿cierto?, para ser pastores. ¿Qué es un obispo? Lo dijimos, ¿cierto? La palabra griega aquí es episcopos. La palabra griega que usa Pablo es episcopos, que literalmente significa uno que mira por sobre otros, ¿ya? O sea, un supervisor, uno que mira por sobre otro. Y ahí vemos que tiene la tarea este obispo de velar, de cuidar, de vigilar. Y se usa, como les dije, de manera intercambiable con presbíteros, que es anciano, es la traducción de anciano, ¿cierto? Y poimen, que es la traducción, ¿cierto?, para pastor. Son tres palabras que se usan para el mismo oficio, ¿ya? Pero con tareas distintas que tiene el pastor. El obispo, ¿cierto?, él debe vigilar, debe velar por la iglesia, debe ser un anciano, un líder de la iglesia, un hombre con madurez espiritual para tratar los asuntos de la iglesia, y debe ser un pastor, ¿cierto? Debe brindar protección a la iglesia, debe cuidar, la debe alimentar, ¿cierto?, con la palabra, la debe proteger de falsas doctrinas. Hoy día hay muchos, ¿cierto?, y quizás conocemos casos de que se autodenominan pastor, anciano, obispo, ¿cierto? Como decíamos la semana pasada, creo, van a otros países a buscar la unción, ¿cierto? Y otros pastores o otros obispos los ordenan como obispos. Pero realmente que no cumplen con los requisitos que la Biblia enseña, ni son ordenados bajo la autoridad bíblica y bajo la autoridad eclesiástica. Un pastor, para ser ordenado, debe ser ordenado bajo la autoridad eclesiástica. O sea, un pastor no puede autoordenarse, no puede autonominarse, decir, ya yo de hoy en adelante soy pastor. Un pastor solo puede pastorear cuando hay una iglesia que lo llama, ¿cierto?, a ser su pastor, y una congregación que lo ordene, ¿cierto?, al ministerio. Tampoco otra iglesia puede ordenarlo, sino su propia congregación, la congregación que fue llamado, ¿cierto?, a pastorear, y que la iglesia reconoció sus dones, ¿cierto?, reconoció su llamado y le ordenó al ministerio. Hoy día muchos tratan de decir, ¿cierto?, dicen, yo soy pastor y formaré una iglesia y comenzaré a trabajar. Aun cuando un pastor forma una iglesia de cero, ¿cierto?, debe formar esa iglesia bajo la autoridad de otra iglesia. Si aún no es una iglesia formada, debe estar formándola bajo la autoridad de una iglesia. Porque ese es el orden bíblico. Pablo no salía a los viajes misioneros, ¿cierto? O las iglesias no ordenaban pastores sin ninguna autoridad. Todo era bajo la autoridad de una iglesia. Recuerden que la iglesia de Antioquía envió a Pablo, los separó, ¿cierto?, bajo la dirección del Espíritu Santo
para el ministerio. Entonces es triste ver esa realidad cuando hay mucha necesidad de verdaderos obispos, de verdaderos pastores llamados por Dios y que cumplan con lo que Dios ordena en su palabra, hombres entregados a hacer la voluntad de Dios. Entonces el verso 1 dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra anhela ahí lo que quiere decir es si alguno quiere alcanzar, si alguno quiere perseguir, si alguno manifiesta un esfuerzo por alcanzar algo. Eso es lo que quiere decir la palabra aquí que abrego ahí. Si alguno manifiesta un esfuerzo por alcanzar algo. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí no es que si alguno simplemente tiene un deseo guardado en su corazón, sino que si algún hombre manifiesta ese deseo de querer alcanzar el obispado, de que se esfuerza y trabaja para, ¿cierto? Buena obra desea. Es muy bueno, ¿cierto? Que hombres se estén esforzando y trabajando y preparándose para ser pastores. Es una buena obra, dice Pablo. Pero, ¿cierto? Y ahí pone un pero. Es necesario. Otras traducciones lo dicen, pero debe. Es un deber. ¿Ya? Es necesario, debe. Y ahí nos lleva, ¿cierto?, el texto a los requisitos que estos obispos deben tener. Versículo 2. Aquí vamos a detallarlo rápidamente, antes que se nos acabe la hora. Pero es necesario que el obispo, que este pastor, sea, primero, irreprensible. Hermanos, literalmente la palabra que usa aquí Pablo para decir irreprensible quiere decir que no haya dónde agarrarle. Eso quiere decir la palabra, que no haya por dónde agarrarle, no haya por dónde acusarle. ¿Cierto? Que si usted busca algo para acusarle, usted lo encuentra. O sea, un hombre sin acusaciones. Ahora, no un hombre perfecto, no un hombre que jamás haya cometido errores, sino que todos los errores que han cometido ya estén arreglados, estén solucionados. O sea, no haya por dónde tomarle a ese hombre, acusarle. Eso quiere decir irreprensible, que nos da motivo para atacarle, que nos da ocasión para reprocharle algo, porque es un hombre que ha arreglado las situaciones pendientes. Irreprensible. Amén. Eso es lo que quiere decir el primer requisito del pastor. Luego dice, ayúdenme, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y aquí hay dos opiniones con respecto a lo que quiere decir la escritura marido de una sola mujer. A través de la historia se ha interpretado de dos formas. Usted puede quedarse con la que crea que es más correcta a la luz de la escritura. Algunos dicen que está hablando que deben ser hombres de una sola nupcia, ¿cierto? En Cristo no debe estar casado dos veces. Esa es una posición. Y la otra posición, no se ha llegado a un acuerdo con respecto a esto, pero la otra posición dice que debe ser un marido que no te entrega a una sola mujer. No, definitivamente yo descarto el contexto de que esté hablando de que no sea polígamo, porque si vemos el contexto cultural de aquellos días, ya estaba prohibida para todos los creyentes la poligamia. Entonces, lo que quiere decir, dicen algunos, la palabra aquí es un hombre que está entregado, que sirve, que usted ve que la relación con su mujer es una relación de fidelidad, de amor, de entrega, marido de una sola mujer, entregado, ¿cierto? A una sola mujer, que se entrega por completo, que mantiene la pureza de pensamiento y acciones con ella. Entonces, a eso se refiere la Biblia cuando habla de marido de una sola mujer. El siguiente requisito, hermanos, es sobrio. Sobrio. Un pastor debe ser irreprensible, debe ser marido de una sola mujer y debe ser sobrio. La palabra sobrio aquí que usa Pablo también, literalmente, quiere decir sin vino. Sin vino, en la traducción literal, ¿cierto? Sin vino. O sea, un hombre sobrio es un hombre que está cuerdo, que está en su juicio cabal. Es un hombre
Que, hermanos, su mente esté sana para poder tomar decisiones correctamente, porque un pastor constantemente debe estar tomando decisiones dentro de la iglesia, por lo tanto el hombre debe estar sobrio. Y el término que se usa sin vino es porque cuando un hombre está bajo la influencia del alcohol, ¿cierto? No puede tomar decisiones claramente porque está bajo influencia del alcohol. Entonces quiere decir también implícitamente que es un hombre no dado a los excesos, un hombre moderado, sobrio. Amén. Entonces si usted ve que un hombre no piensa correctamente, ¿cierto? No, pareciera que no está, que se le corre la teja, como decimos nosotros, entonces ese hombre no puede ser, ¿cierto?, pastor. ¿Qué otro requisito dice la Escritura? Prudente. ¿Están ahí? ¿No? Prudente. ¿Qué quiere decir prudente? Un hombre que sepa controlarse, un hombre con dominio propio, y literalmente también la palabra quiere decir dueño de sí mismo. Amén. Un hombre que sabe controlarse, dueño de sí mismo, que conoce cuáles son los límites a los cuales puede llegar en cada situación, ¿cierto? Y no traspasa esos linderos. Un hombre prudente. Dice la Escritura también, el siguiente, decoroso. Algunos lo traducen también como ordenado. Eso es muy importante. Ordenado, eso es lo que quiere decir la palabra decoroso. Un orden interno, digamos, en una persona se manifiesta también de manera externa. Amén. Un hombre que es ordenado. Un orden en la vida debe tener el pastor, un hombre que se comporta con educación, ¿cierto? Porque alguien que no es ordenado, ¿cierto?, no puede estar en el ministerio porque no va a poder llevar un orden en la iglesia. Si su vida es desordenada, ¿cierto?, mayormente en la iglesia. Por eso dice también después que no puede cuidar su propia casa, ¿cómo va a poder cuidar la iglesia de Cristo? Entonces, si no lleva una vida de orden, tampoco va a poder llevar un orden en la iglesia. Entonces debe ser el pastor un hombre decoroso, un hombre ordenado. ¿Qué más dice? Hospedador. Y la palabra aquí hospedador quiere decir amar a los extraños. Así es, literalmente también, amar a los extraños. O sea, un hombre hospitalario. Y en ese tiempo, en los tiempos que Pablo escribió la epístola, se necesitaba mucho, hermanos, que los creyentes, no solo los pastores, los creyentes fueran hospedadores. ¿Por qué? Por causa de la persecución que había, por causa de la pobreza que había. Muchos hermanos tenían que recibir a otros hermanos. Y porque era necesario para el avance. Por ejemplo, en los primeros siglos había muchos predicadores itinerantes que iban a diversos lugares a predicar el Evangelio. Y si no había hermanos que los hospedaran, ¿cierto?, ellos no podían realizar la obra. Era muy necesario este requisito, sobre todo, ¿cierto?, para el anciano. Pero aún el pastor, ¿cierto?, debe ser hospedador, hospitalario, ¿cierto? Debemos ser. Ahora, como les dije, estos son requisitos que todo cristiano debe cumplir, pero esencialmente los que están en el ministerio deben tenerlos también. O sea, no crean que es solo para el pastor y para usted no, para todos nosotros. ¿Qué más dice? Apto para enseñar. Apto para enseñar. Y hermanos, esto distingue a los ancianos de los diáconos. Normalmente son muy parecidos los requisitos que tienen en cuanto al carácter, ¿cierto? Pero lo que distingue a un diácono de un pastor, ¿cierto?, es que el pastor debe ser apto para enseñar. ¿Por qué? Porque la predicación y la enseñanza es la tarea principal del obispo. Algunos dicen, no, es un puro requisito, no lo toman mucho en cuenta pero bueno, es un requisito que está ahí, que es indispensable. Si un pastor, ¿cierto?, no es apto para enseñar, entonces no puede hacer la mayor tarea que al pastor les da, la predicación y la enseñanza. Entonces, ¿qué significa que sea apto para enseñar? Es que tenga una competencia este hombre en el conocimiento bíblico. Si vemos que es un hombre que no conoce mayormente la Escritura, entonces debe prepararse primero. No es que no esté descalificado para ser pastor, sino que debe prepararse primero para poder estar apto para enseñar. Sigamos. No dado al vino. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenga una reputación de ser un bebedor. Que no, cada vez que vaya a su casa usted lo vea, ¿cierto?, embriagándose o abusando
del vino. No significa que el pastor no puede probar el vino, como algunos dicen. No, no está hablando de eso. El vino sabemos que no es prohibido en la Escritura, sino que no tenga una reputación de bebedor, ni una actitud violenta, ¿cierto? Etcétera, con respecto al vino. ¿Qué más? No pendenciero. No pendenciero. Literalmente es no un dador de golpes. No un dador de golpes. Con facilidad, y lo único que quiere es llegar a las manos, ¿cierto? No puede ser un pendenciero. Un cristiano no debe ser pendenciero, mucho menos, ¿cierto? Un pastor. O sea, el pastor debe ser enemigo de las peleas, enemigo de las contiendas, ¿ya? De hecho, hay otro pasaje que dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apacible, ¿cierto? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No que eche la caballería encima, sino que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si Dios les conceda, ¿cierto? Dice la Escritura, el arrepentimiento. Porque a lo mejor Dios le usa para conceder a otros el arrepentimiento. Entonces, no debe ser un dador de golpes, esa es la traducción literal, pero alguien que le gusta llegar con facilidad, ¿cierto? A las manos, a los golpes, ¿no? Eso no debe ser un pastor. ¿Qué más dice? No codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. O sea, que no anhele el ministerio, que no desee el ministerio por lucrar, ¿cierto? O por ganar algo. Algunos ven el ministerio, ¿cierto?, como fuente de ganancia. Como aquí, ¿cierto?, puedo tener una manera de ganar dinero. No. Ni que tampoco, no solamente que no vea el ministerio como fuente de ganancia, sino que tampoco él reciba externamente dinero de ganancias deshonestas. O sea, que no tenga alguna fuente, ¿cierto?, donde esté recibiendo dinero de manera ilegal, de manera deshonesta. Entonces no puede tener ganancias malvenidas y no debe ser amante del dinero, por eso dice no codicioso, ¿cierto?, de ganancias deshonestas. ¿Qué más dice? Sino amable, ahí está dando el contraste, ¿cierto? Un hombre equitativo, justo, pronto para perdonar debe ser el pastor, ¿cierto? No un hombre que guarde rencores, amable y apacible, pacífico, que se abstiene de la lucha, ¿cierto? Que se abstiene de pelear. ¿Qué más dice en la Escritura? No avaro. No avaro, ¿cierto? No un hombre ambicioso que desea acaparar más, ¿cierto?, el mal sentido de la palabra, y que nos sirva a Dios por dinero. Ahí ya están teniendo relación, ¿cierto?, los requisitos con los otros que ya hemos mencionado. No un hombre ambicioso, ni que lo único que quiera sea acaparar, porque igualmente debe ser generoso el pastor. ¿Qué más dice? Que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Y aquí está hablando que este hombre de Dios debe presidir bien, debe liderar bien, que tenga autoridad sobre su casa, no que su hijo y su esposa lo pisoteen, le pasen por encima, sino que tenga una capacidad de poder dirigir su hogar, porque si no sabe gobernar su casa, no puede cuidar de la iglesia de Cristo, porque le va a tocar hacer una labor, ¿cierto?, a más gente que en su propia casa. Una labor de dirigir, de liderar. Entonces debe tener este hombre una capacidad para dirigir, que gobierne bien su casa, porque ahí se ve su aptitud para dirigir y también se ve el testimonio de su familia. ¿Qué más dice? Que tenga A sus hijos en sujeción, con toda honestidad. O sea, que sus hijos le obedezcan sinceramente, ¿cierto? Que que le enseñe a hacerlo de manera seria y dignamente, ¿cierto? Que sus hijos sean decorosos, que sean decentes, que sean respetuosos. Es importante, ¿cierto?, en la vida de un pastor, la familia. El pastor no pastorea solo, aunque somos la persona visible, pero hay una familia detrás que te respalda. Si mi esposa no me apoyara, si mi esposa no me facilitara la labor, ¿cierto?, no podría o no debería también estar en el ministerio. Pero gloria a Dios por esposas que el Señor nos ha dado, ¿cierto?, que son de bendición
para hacer el ministerio de manera más fácil. En los momentos difíciles también, realmente los que están con nosotros, mayormente cuando hay momentos difíciles en la iglesia, en la familia. Entonces el núcleo más cercano que nos fortalece y nos alienta cuando muchas veces estamos solos también en el ministerio. No un neófito, no un neófito. Lo que quiere decir aquí es no un recién convertido, o no un inmaduro, no un inexperto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, no sea que este hombre se envanezca, que la inexperiencia, ¿cierto? Lo envanezca y caiga en la condenación del diablo, en envanecerse, en el orgullo. Lo que quiere decir literalmente la palabra aquí es que esté envuelto en una nube de humo. Es como cuando decimos que se le subió el humo a la cabeza. Entonces, literalmente la palabra griega ahí quiere decir que esté envuelto en una nube de humo. O sea que este hombre, ya sea que por los aplausos que recibe porque ha hecho bien la labor, se le comiencen a subir los humos a la cabeza, o que las críticas lo destrocen y lo dejen en el piso. Por su inexperiencia, ¿cierto? Porque un día, y es verdad, hermanos míos, los pastores podemos ser alabados, ¿cierto? Por la gente, y un día podemos ser, un día somos los mejores y otro día somos los peores. Y es así, y tenemos que aprender a luchar nosotros con eso para no envanecernos, que nosotros no servimos por los comentarios, ¿cierto? No servimos por las críticas, servimos a Dios. Amén. Por sobre todo. Aunque hay relaciones, aunque se hacen lazos de amor muy fuertes, ¿cierto? Con la gente, pero primeramente nosotros servimos a Dios. A Dios. Entonces, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y otro requisito, dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. O sea, este hombre de Dios debe tener impecable testimonio también en la sociedad, no solamente en la congregación, sino en la sociedad. No sea que constantemente la gente te dice, mira el pastor que tiene en la iglesia, hizo esto otro, ¿cierto? Entonces no puede tener mal testimonio de los de afuera. Es diferente cuando muchas veces hay pastores que sufren acusaciones injustas. Hay que tener cuidado y diferenciar eso. Muchas veces, y pasó en la iglesia del primer siglo, ¿cierto? Que los cristianos eran acusados de ser caníbales, ¿cierto? De casarse entre hermanos, cuando la sociedad no sabía lo que hacían los cristianos dentro de la iglesia, entonces lo acusaban de muchas cosas. Un pastor también puede ser acusado injustamente de cosas por la sociedad maligna, pero es diferente cuando se prueba que él hizo esas cosas, cuando evidentemente él tiene mal testimonio, ¿cierto? Con los de afuera. Entonces, en cambio la Biblia dice cuando somos vituperados o calumniados, somos bienaventurados, ¿cierto? Cuando hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es diferente cuando lo digan con verdad, ¿cierto? Si lo dicen con verdad, ahí hay un problema, ¿cierto? Hay un problema. Entonces, hermanos, esos son los requisitos que deben tener los pastores, ¿ya? Entonces, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. 17 requisitos más o menos, podríamos agregar algunos más quizás, pero son muy parecidos en Tito. Yo creo que llegaríamos a una conclusión de 21 requisitos por lo menos que debe tener, ¿cierto?, un pastor. Pero aquí hay 17.